Hola, mi amigo querido. Mira, la salvación no tendría mucho sentido si consistiera solamente en el perdón, porque la consecuencia del pecado no es solo la culpa que el pecador siente después de pecar. El problema verdadero del pecado son todas esas cosas que surgen después como resultado, las peleas, los desentendimientos, hogares arruinados, vidas deshechas, vicios, promiscuidad, enfermedad, finalmente la muerte. Todo eso como resultado del egoísmo humano que entró después del pecado. Por eso, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue solo para perdonarnos, sino también para transformar nuestro ser a fin de no continuar pecando. Jesús quiere resolver el problema en la esencia, y la esencia es el egoísmo. En el carácter perfecto de Adán y Eva no había egoísmo. El pecado trajo el egoísmo a la vida. La salvación consiste entonces en perdón, sí, pero en transformación al mismo tiempo. Jesús nos salva para vivir vidas victoriosas y felices. Pero el estilo de vida que Jesús desea que vivamos es algo imposible de ser vivido desde el punto de vista humano. Por eso el cristiano necesita estar constantemente conectado a Jesús. Sin Él no hay vida cristiana. Esto es lo que veremos esta semana. Leamos para comenzar primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 12. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan pues. Para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mira la forma como Pedro empieza. Dice, finalmente. ¿Por qué dice finalmente? Porque en el versículo 8 que leímos ahora, donde comienza diciendo finalmente, él sigue desarrollando en realidad el tema que había empezado en los versículos anteriores y que nosotros hemos estudiado la semana pasada. ¿Qué temas? Pues el respeto por las autoridades, las relaciones saludables entre esposos, en fin. Ahora, en el versículo 8, él sigue diciendo que finalmente, o sea, además de todo esto, y en resumen, todos debemos ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y humildes, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Ahora, querido, ¿no sientes que aquí se nos complican las cosas? Sí, porque ser de un mismo sentir, amarse, ser humilde, en fin, no responder con la misma moneda al que nos ofende, eso no consiste solamente en hablar bonito el sábado en la iglesia, en la hora de la escuela sabática, sino que realmente es vivir la experiencia del amor durante la semana, en la calle, en el trabajo, en la casa. No reaccionar alteradamente cuando alguien se coloca en la fila antes de nosotros, cuando nosotros estábamos hace mucho tiempo parados ahí, o cuando alguien hace algo que no nos gusta en el tránsito, o en la casa. Pero mira bien lo que Pedro dice. Él no se refiere solo al hacer, él se refiere al sentir, porque puedes no hacer algo indebido, pero sientes en tu corazón. La diferencia es que la gente te condenará por lo que haces, pero nadie te va a condenar por lo que sientes. Y lo que a Dios le importa es tu sentimiento, lo que sientes. Y claro que ese sentimiento finalmente se traducirá en el hacer. Entonces de nada vale dominarse por dentro para no responder, para no hacer, para no faltar el respeto, cuando en el corazón estamos sintiendo esas cosas. El verdadero cristiano no es el que no hace cosas malas, es el que no siente cosas malas. El problema no es solo la fachada que los otros ven. Lo que realmente le importa a Jesús es que en el corazón haya ese sentimiento bueno, y para eso que el corazón haya sido transformado. En otras palabras, Pedro nos llama a vivir la experiencia de Cristo.
Y solo se puede vivir la experiencia de Cristo cuando se está en Cristo. Por eso Pablo, ya no Pedro, sino Pablo, decía, no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando Pedro ahora nos coloca un estándar de vida altísimo, en realidad no es para que el ser humano logre alcanzar eso, sino para que el ser humano permita que Jesús viva en él. Y Jesús en él, pues va a vivir como Jesús vive. Y ahí el ser humano también va a estar viviendo la vida de Jesucristo. Pero viene una pregunta, ¿por qué Dios demanda tanto de nosotros, pobres humanos? Esto es interesante. Pedro responde en el texto que ya leímos al comienzo. Él dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, mira, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Y para qué todo esto? Porque ama la vida y quiere tener días buenos. Quiere decir que todo esto no es un examen que tienes que rendir para pasar y poder ir al cielo. No, sino que de eso depende tu felicidad en esta tierra. Y Dios desea pues que seas feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz? Peleando con la esposa, peleando con el esposo, con los hijos, con el hermano en la iglesia, con el vecino, con el jefe, con el empleado. Hay gente que no tiene paz. Está en la iglesia, ha sido bautizada, toda, pero su carácter no ha cambiado, todo sigue igual. Entonces, el asunto de ser un cristiano no es solamente guardar el sábado, ir el sábado a la iglesia, devolver el diezmo, la ofrenda. No, todo eso es bueno y eso es parte de una experiencia cristiana saludable, pero ¿y el carácter? El cristianismo llega a nuestra vida para transformar nuestro ser, para hacernos vivir la vida de Cristo. De nada vale que te arrodilles, le pidas a Dios que te ayude a ser feliz, si en la vida cotidiana no buscas la paz. No refrenas tu lengua, no tratas de aceptar a las personas como son. Cuando Pedro dice que debemos ser de un mismo sentir, está hablando de la unidad en la iglesia. Mira, unidad, no uniformidad. Unidad es cooperación y amor en medio de la diversidad. Como los miembros del cuerpo, que a pesar de ser diferentes cada uno en formas y en funciones, todos trabajan en favor del mismo cuerpo, en unidad. Los cristianos podemos discordar con relación a la forma de las cosas, pero no podemos estar en desacuerdo con relación a los principios que están claramente presentados en la palabra de Dios. Bueno, vamos a la segunda parte de esta lección. Aquí veremos la importancia del bautismo en la nueva vida victoriosa del cristiano. Leamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 21. Ustedes van a tener el texto ahí en la pantalla. Yo voy a ir comentando para que ustedes puedan tener acceso al texto constantemente. El texto comienza diciendo así: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, aquí Pedro está hablando del sacrificio de Cristo. Cristo murió para salvarnos. Murió por nuestros pecados, padeció, él usa el verbo padecer, sufrió ignominia, lo escupieron, en fin, lo maltrataron, finalmente lo mataron. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para resolver nuestro problema, porque nosotros no estábamos peleados solo con Dios, estábamos peleados con nosotros mismos. El ser humano que está lejos de Dios no tiene paz en su corazón. No teniendo paz en su corazón, ¿cómo va a tener paz con la esposa, con los hijos, con las personas? No puede. Y Cristo padeció, dice, una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ahora el texto sigue diciendo: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió y resucitó en el Espíritu. Entonces ahora Pedro menciona el bautismo. Dice, el bautismo que corresponde a esta figura ahora, ¿a qué figura? El bautismo corresponde a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y Pedro dice, el bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Cristo, los salva. ¿Los salva de qué? Del pecado.
no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. ¿Entiendes lo que dice? Aquí está diciendo que Cristo murió, Él padeció. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para llevarnos de vuelta a Dios. Pero ahora, si nosotros queremos que ese sacrificio de Cristo nos valga, tenemos que bautizarnos. Porque el bautismo corresponde a esta figura. ¿A qué figura? A la muerte y a la resurrección de Cristo. Pablo dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues entonces, si esto es verdad, todos merecemos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ya no necesitamos morir, porque Cristo padeció, dice Pedro ahora. Él murió para salvarnos. Pero dice que el bautismo es el que corresponde a esta figura. ¿A qué figura? A la muerte de Cristo. Si yo quiero que la muerte de Cristo me salve de mis pecados, yo tengo que ser bautizado. Y si no quiero bautizado, pues entonces tengo que morir yo. Pero para completar este pensamiento, Pedro continúa en el siguiente capítulo, el capítulo 4, versículos 1 y 2, y dice: puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, o sea, sean igual que Cristo. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a padecer en la carne? ¿Cómo vamos a morir a través del bautismo? Pues entonces, así como Cristo murió y resucitó en el Espíritu para vivir una vida en el Espíritu, nosotros al ser bautizados también morimos la muerte de Cristo, padecemos los sufrimientos de Cristo. Pero si hemos pasado por la experiencia de la muerte espiritual, dice Pedro, pues ya no podemos quedarnos en la carne, en las pasiones de los hombres, sino que ahora tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Qué pensamiento tremendo este! Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí continuaremos viendo cómo el cristiano que ha nacido de nuevo va a vivir ahora la vida victoriosa en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 6, dice así: porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles. ¿En qué tiempo pasado? Vamos a dejar el texto ahí. ¿En qué tiempo pasado? Cuando no habían muerto. ¿Pero cómo que no habían muerto? Cuando no habían sido bautizados, porque cuando te bautizas estás muriendo en Cristo. Entonces vuelve a leer ahora: porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. Eso todo era parte de la vida pasada del hombre que no se había bautizado, que no había muerto la muerte de Cristo. A ellos, dice el texto, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Ellos darán cuenta a quién ha de juzgar, a los vivos y a los muertos, porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos. Qué extraño esto. ¿Cómo es que el Evangelio ha sido anunciado aún a los muertos? Claro, pues a los muertos, solo que antes de morir, no cuando están muertos, porque la Biblia es clara y contundente al decir que el muerto nada sabe. El muerto ya está muerto. Cuando muere el hombre, su cuerpo va a la tierra y se transforma en polvo con los años, y el soplo de vida, el texto bíblico dice, vuelve a Dios. Es decir, no hay más soplo de vida, acabó. Entonces, ¿cómo es que el Evangelio le ha sido anunciado a los muertos? Es que a los muertos antes de morir. ¿Para qué? Para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. O sea, los muertos también un día van a enfrentar el juicio, así como todos los vivos. ¿Qué vamos a enfrentar en el juicio? ¿Cómo aprovechamos la gracia de Cristo? ¿Cómo vivimos después del bautismo? Por nuestros esfuerzos humanos, revolcándonos en el pecado, porque las justicias humanas son como trapos de inmundicia,
o vivimos después de la muerte en Cristo, la vida victoriosa en Cristo, por la gracia en Cristo, porque dejamos que Cristo viviera en nosotros y nos llevara hacia esas obras de victoria. Ahora, hay una cosa que hay que entender, no hay que confundir sensualidad con sexualidad. Sensualidad es vivir para los sentidos, para los deseos de la carne, pero sexualidad es algo bíblico. Dios estableció el sexo en el jardín del Edén. No se puede confundir sensualidad con sexualidad. Hay una teología del sexo. El sexo es una de las cosas más puras, limpias y sagradas de la Biblia. Tan limpia, tan sagrada, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios busca una ilustración para explicar el tipo de relación que quiere tener con su iglesia, marca al ser humano en el órgano sexual con la ceremonia llamada la circuncisión. El sexo es sagrado para Dios. En el Nuevo Testamento, cuando quiere ilustrar la relación pura que quiere tener con su iglesia, usa la figura de la relación entre el esposo y la esposa. Ese es el concepto de pureza que Dios tiene del sexo. Ahora, el sexo dentro del matrimonio, no fuera de él, no antes de él, sino dentro del matrimonio. Vamos a la cuarta parte. Aquí vamos a continuar explicando este asunto de la sexualidad. En el jardín del Edén, mira, en el jardín del Edén, Dios le dio muchos dones a Adán y Eva. Les dio la orden de comer, les dio el sábado, les dio el sexo, la orden de procrear, en fin, muchas cosas. El dominio sobre los animales, sobre la tierra, sobre el mundo. Ahora, solo en 2 ocasiones Dios usa la palabra bendito. Cuando le da el sábado, dice, lo bendijo, lo santificó. Y cuando le da el sexo, dice, por tanto Dios bendijo al ser humano y le dijo, multiplicad, creced. 2 ocasiones en que Dios usa la palabra bendito. ¿Por qué? Para Dios el sexo es una cosa bendita, es una cosa sagrada. No tiene nada de pecaminoso desde el momento que sea practicado en el marco que Dios estableció para eso. Llegamos al fin de este estudio hablando del amor como la solución a todos los problemas del ser humano. Leamos 1 de Pedro capítulo 4 versículos 7 y 8. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Interesante. El amor resuelve todo el problema. Nosotros estamos angustiados. Ay, no voy a poder vivir de esta manera. Ay, no voy a poder cumplir esto. Ay, mi carácter. Ay, aquello. Ay, lo otro. Y ahora viene Pedro y dice, pues todo se resume al amor. Si el amor de Cristo refleja en tu vida, tu problema con relación al pecado está solucionado. ¿Cómo sucede todo esto? Es que cuando salimos de las manos del Creador, salimos semejantes a Él en su carácter. Nuestro carácter era un carácter de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice Juan. Y si Dios es amor, pues nosotros reflejábamos ese amor. No había en el ser humano el egoísmo, porque el egoísmo no es amor, o es un amor enfermizo concentrado en la propia persona. Eso no es amor, eso es enfermedad. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando morimos a través del bautismo y resucitamos para una vida nueva, resucitamos transformados en el amor y vamos a aprender a vivir en el amor. Esta es una experiencia que nos lleva toda la vida. Y cuanto más cerca estemos de Jesús, todos los días, conversando con Él a través de la oración, estudiando a través de la palabra de Dios y testificando del amor de Cristo a otras personas, entonces vamos a ir desarrollando cada día más y más el carácter de Jesucristo. Y si ese carácter aparece en nuestra vida, vamos a pelear con la esposa, vamos a desrespetar al jefe, vamos a agredir a las personas, vamos a buscar la guerra en lugar de buscar la paz, vamos a hablar sin pensar. Claro que no, porque el amor se refleja ahora en nuestra vida y soluciona todos los problemas. Por eso, ¿quieres vivir para Jesús? ¿Quieres vivir como Jesús? ¿Quieres vivir una vida santa? En lugar de establecerte un padrón de normas y tratar de desesperadamente cumplir todo, busca a Jesucristo todos los días, a través de la oración de la Biblia, de la testificación, y entonces permite que el carácter de Jesucristo se refleje en tu vida y serás feliz. Que Dios te bendiga.